La pregunta general es cómo definir los objetivos e indicadores del monitoreo en relación con la toma de decisiones. Para esto teníamos varias preguntas que reorganizamos y trabajamos en 4, que son las siguientes: ¿quiénes son los usuarios e interesados en los resultados del monitoreo? ¿Para qué se utilizan los resultados del monitoreo? ¿Qué tipo de información de monitoreo es necesaria o útil para los tomadores de decisiones? ¿Y cuáles son las implicaciones de los objetivos de monitoreo? Nos pareció interesante como introducción hablar de los tipos de monitoreo que en general podemos encontrar en todos lados. Se puede encontrar desde aquel científico riguroso que hacemos los biologuitos o los geógrafos o etcétera, que salimos a campo, tomamos los datos según protocolos muy específicos y que vamos, los utilizamos para una tesis o para una publicación y entonces llenamos nuestras necesidades básicas como científicos o académicos o etcétera, ¿no? Que este es el científico. En este no se involucra en general a la gente de las comunidades más que si acaso como guía o si acaso como ayudantes que nos presten el burro, etcétera, ¿no? Pero en general, desde la generación de los protocolos, desde la pregunta misma, la toma de datos, el análisis de datos y la socialización de los datos se hace por parte de los académicos o científicos. La segunda es lo que en Conavio llaman ciencia ciudadana, que es, por ejemplo, naturalista o como y EBIRT y otras, digamos, acciones de monitoreo que desde el gobierno, desde la academia o desde cualquier entidad se plantea una pregunta o se plantean ciertos objetivos y se hace uso bueno, va a sonar feo, se hace uso de la ciudadanía, se le invita a los ciudadanos, se nos invita a todos para que se registren de acuerdo a los objetivos que tiene el gobierno o la academia, ciertos organismos, ¿no? Y estos datos que provienen de los ciudadanos, en general, son analizados, trabajados y socializados por esta primera entidad. Los ciudadanos en realidad pocas veces tienen como la capacidad de hacerse sus propias preguntas, aunque en el caso de Conavio sí existen subproyectos. No me voy a meter mucho en eso porque yo no soy el experto, pero sí existen subproyectos con los cuales se puede generar información y contestar ciertas preguntas, ¿no? El siguiente, que es el monitoreo participativo, que es donde en general trabajamos muchos en México, en comunidades, en ejidos, es aquel en el que las comunidades ya participan no solamente en la toma de datos, sino también en la generación de la pregunta y a veces un poquito en el análisis de los datos para poder hacer una respuesta o para tener una respuesta a aquello que preocupa, ¿no? El comunitario es muy parecido, pero en este comunitario ya la gente, los participantes, los que toman los datos, no solamente los toman y hacen cierto uso de la información, sino que ya están capacitados para hacer el análisis continuo desde que toman los datos hasta que toman las decisiones, ¿no? Y finalmente, el que se le puede llamar independiente o completamente comunitario, que es, por ejemplo, el que hacen los inuits para definir la cuota de extracción de focas anualmente y en el que digamos, la academia, la ciencia no tienen nada que ver ahí, ¿no? Lo hacen de manera independiente y ellos toman sus decisiones. Entonces, partiendo de este análisis de los tipos de monitoreo que tenemos, después nos preguntamos si había algún marco teórico metodológico que nos sirviera para enfrentar estas preguntas que tenemos. Este es un marco que se llama presión, estado, respuesta. Para los que no estén familiarizados con estos términos, la presión es prácticamente la amenaza que tiene la biodiversidad. El estado son aquellos atributos medibles de la biodiversidad en cómo se encuentra cierta población, cómo se encuentra cierto recurso. Y la respuesta son las acciones de conservación que nosotros vamos a estar haciendo como respuesta a esta presión,
a esta presión y en general son acciones institucionales como en México la CONAMP, aquí no sé cuál sea el ministerio que busca estas acciones, que busca incidir sobre la presión para que cambie el estado de estos objetos de conservación y entonces sobre lo que hacemos el monitoreo, sobre lo que queremos tener información es justamente sobre este estado, ¿no? Entonces es una cuestión de consecuencia, respuesta, ¿no? O sea, vincula todas aquellas actividades humanas o naturales inclusive que pueden estar dañando nuestro entorno. Con base en estas dos cuestiones fue que enfrentamos las preguntas, yo espero que alcancen a ver algunas de ellas, y definimos, como les comentaba, los usuarios, el uso de resultados, tipo de información necesaria y las implicaciones de los objetivos en el esfuerzo necesario, ¿no? El primer usuario que definimos fueron las instituciones de gobierno relacionadas con agricultura, ambiente, planificación, ordenamiento territorial y salud. El uso de los resultados es para hacer efectivas las políticas de conservación y desarrollo a cualquier nivel, ¿no? Pero principalmente a nivel país, a nivel estatal, a nivel regional. ¿Qué tipo de información se requiere? Estado de tendencias en general sobre poblaciones, ecosistemas y servicios ambientales, incluyendo categorización sobre la amenaza, ¿no? Recordando este marco de presión, estado de respuesta, y las acciones y decisiones que se tienen que tomar. Este es el tipo de información que se requiere. Y las implicaciones es justamente que se puede definir la relación causa-efecto, con lo cual se puedan proponer leyes, políticas y presupuestos. El segundo de los usuarios puede ser gobierno y líderes locales. Aquí hubo una discusión interesante sobre a qué nos referimos con líderes locales, ¿no? En México los líderes locales usualmente son gente que se preocupa en las comunidades, que se preocupa por el Estado y tanto natural como social. Estos líderes locales pueden o no pueden después pertenecer al gobierno local que gobierna en México el territorio, como los comisariados comunales, ejidales, en algunos casos los municipales, pero no necesariamente tienen que tener este sombrero o este cargo, ¿no? Y estos gobiernos o líderes locales necesitan información de dos tipos, aquella que pueda canalizar fondos como el pago por servicios ambientales y otros fondos que apoya a la comunidad, y aquella información relacionada con la gestión y el ordenamiento territorial, que otra vez los ordenamientos territoriales no solamente sirven para definir que también ellos hacen el uso de los recursos del territorio, sino también para detener algunas propuestas que vienen desde afuera megaeconómicas, ¿no? Y por eso aquí en las implicaciones pusimos que también se podía definir como defensa del territorio, exención fiscal, asignación por pago de servicios ambientales. Estos requieren de datos sobre áreas y servicios ambientales críticos que están dentro de su territorio, ya es otra escala un poco distinta a la de arriba, ¿no? En tercer nivel pusimos a la academia, que requiere datos con los cuales se pueda generar evidencia y conocimiento robusto, además de organizar y socializar datos e información que se está obteniendo, o sea, que puedan ser organizados y socializados. El tipo de información necesaria tiene que ser detallada, generalmente de largo plazo, puede ser ciencia básica, no necesariamente se tiene que generar pensando en que va a tener un impacto inmediato, y es multiescala, desde escala local hasta escala país, ¿no? Depositaria, las implicaciones, aquí es bien importante notar que la academia es la que tiene la posibilidad de tener el acervo de la información científica, y se ven las colecciones, ¿no? Por ejemplo, y la validación del conocimiento. También puede multiplicar la información, los recursos humanos al momento de estar haciendo estos análisis, este monitoreo, y se pueden considerar estrategias para asegurar la disponibilidad de datos. Al final voy a redundar sobre esto. Respecto a las organizaciones, el siguiente actor que requiere son las organizaciones no gubernamentales de dos tipos, aquellas que normalmente las
relacionamos con organizaciones internacionales, aunque no necesariamente. Por ejemplo, en México el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza sería un fondo de estos, y las que están trabajando a nivel local, las ejecutoras. Entonces, el tipo de datos son aquellos que puedan prestarnos la capacidad de incidir en donantes, gobiernos a nivel internacional, particularmente el primer tipo, la de financiamiento fondos, mientras que las del segundo tipo, aquellos datos que puedan identificar problemas de efectividad en acciones, gestionar recursos e incidencia, ¿no? Son datos gruesos y llamativos, caracterización de ecosistemas, información sobre especies y ecosistemas emblemáticas en el caso del primer tipo de organizaciones no gubernamentales, y en el caso del segundo tipo, información actualizada relacionada con problemas, presiones, retos locales. Otra vez volvemos al marco teórico metodológico de PER, que estén relacionadas con las necesidades que tiene la academia. Muchas veces las ONGs pueden tener convenios muy útiles, pues útiles principalmente, con la academia para que la información que se está generando de uno u otro lado sea compartida y que pueda tener la calidad necesaria, ¿no? Y finalmente las implicaciones es que pues, en el primer caso puede tener orientación de fondos, posicionamiento de nuevos paradigmas y generación de herramientas metodológicas, protocolos, entre otros. Y el impacto territorial para el segundo caso es lo que se busca generalmente con las organizaciones pequeñas de nivel local, o bueno, aunque no sean pequeñas, las ejecutoras, y son las que tienen la capacidad de ejercer vinculación con los habitantes locales para realizar posibilidad de monitoreo participativo y empoderamiento, ¿no? El quinto de los usuarios fueron las asociaciones de productores, medir productividad, sostenibilidad tanto ecológica como económica e interés de la conservación son los tipos de datos que se requerirían. Control de plagas, aportes a productividad, certificadores, estrategias de mercado e información a corto plazo es lo que se podría hacer. Y las implicaciones que se pueden definir indicadores útiles, no solamente para este nivel, ¿no? En el caso de gremios o empresas productoras, que también digamos que es un tanto prima de esta, son aquellos datos, se requieren aquellos datos que brinden posibilidad de hacer sostenibilidad económica y ecológica, es un nivel más grande. Los tipos de datos son control de plagas, aportes o productividad con un nivel riguroso, posicionamiento en el mercado, certificación, dato de números de especies y datos que sean llamativos con los cuales puedan presentarse. El impacto en el territorio y en el diseño de sistemas productivos es clave. El impacto en diseño de sistemas productivos, relación costo y manejo también es importante. Finalmente, esta ya es la última diapositiva que tenemos de esta tabla. Las certificadoras, las empresas que se encuentran con el comercio de bienes y las empresas de servicios como turismo, energía, aguas, minas y comunicación, etcétera, son las que vamos a platicar. En el primero de ellas, pues necesitan datos con los cuales justificar su estrategia comercial. Estos datos pueden ser obtenidos mediante protocolos estandarizados y eso tiene la implicación de que pueden ser estándares generales que hasta cierto punto puedan ser comparables entre diversos sitios, ¿no? Las empresas el siguiente nivel de empresas requieren datos que les brinden posicionamiento en el mercado, mayores ganancias y participación, datos generales que se ajusten a regulaciones, y las implicaciones son resultados y datos llamativos, ¿no? Les interesa tener datos llamativos con los cuales venderse. Empresas de comercio de servicio, bueno, aquí ya incrementamos un poco la discusión. Necesitan datos que nos puedan brindar la posibilidad de hacer mitigación y compensación del impacto ambiental para todos estos casos. Parte integral del servicio en el caso del turismo es medir la cantidad parte integral aquí no la entiendo, creo que se nos pasó esto. La calidad y la sanidad del agua del entorno es el caso de los sectores energéticos e hidrológicos.
Posteriormente, los datos de indicadores sobre sanidad ambiental relacionada directamente con los posibles impactos, por ejemplo, migraciones de peces por flujo de agua en el caso de las hidroeléctricas, migraciones de aves, murciélagos y mariposas en el caso de la energía eólica, calidad del producto que se vende. Y aquí fue una discusión interesante que yo ya había tenido con otros compañeros en México, que estos datos e información no son libres, no pertenecen al público, y eso es un problema bien grande, porque entonces la empresa le paga al consultor, tiene un contrato de, ¿cómo se les llama? De confidencialidad, y entonces pues, nadie puede hacer prácticamente uso de esos datos, a pesar de que están impactando un patrimonio, ¿no? La biodiversidad de ese patrimonio, entonces es ilógico hasta cierto punto. Entonces, estos datos e información tiene que ser pública, tenemos que buscar que esta información sea pública. Además, es una cantidad bestial de información que no tenemos disponible para poderla utilizar. Los datos e información tiene que ser generada por entidades independientes a los contratantes, y pues no tendría por qué haber este contrato, ¿no? ¿De cómo? Confidencialidad, perdón. En general, las recomendaciones para la acción es que no hay una receta mágica para definir métodos ni indicadores, ¿no? Esto va a depender de nuestra pregunta, del sitio en el que estemos, cuál es el usuario, todo lo que hemos discutido antes. Esto se tiene que definir con base en esto. La escala en la que se encuentran los actores o en la que se puede incidir es un factor fundamental para definir el uso que se le da a la información obtenida mediante el monitoreo de la biodiversidad. Como veíamos en el caso de los productores, es bien distinto el la información que le va a interesar y que podemos utilizar generada por el pequeño productor, a la que le interesa y que podemos también utilizar otros sectores, de la que se genera por una asociación de productores, ¿no? A nivel paisaje. El monitoreo también sirva para planificar, es decir, que no solamente sirva para reaccionar ante las presiones, sino para planificar qué podemos hacer en el territorio. Sistematizar, organizar y socializar la información de todos los niveles de monitoreo puede ser atribución, y nosotros lo discutimos, que a lo mejor debería ser atribución y responsabilidad de la academia, porque son los que tienen las capacidades de hacer esto. Para avanzar en la ciencia y la práctica de monitoreo es fundamental lo que les acabo de comentar, y en el caso de empresas de servicios, los datos de información proveniente de manifestaciones de impacto, yo diría no solamente ambiental, sino socioambiental, tiene que ser pública. Los datos e información tienen que ser generada por entidades independientes a los contratantes. Nada más en esa parte de las empresas vinculadas con servicios ambientales, como mencionabas en la parte de láminas atrás, de energía, agua, turismo, minería. Ahí la parte es que en unos casos monitorean porque sienten que tiene que ver con el servicio que están comercializando. Por ejemplo, la gente que tiene que ver con agua, le interesa la cantidad y calidad del agua. En el caso de turismo, la biodiversidad es parte del paquete que están vendiendo. En cambio, la otra faceta es el impacto de mi actividad. Entonces tengo que monitorear porque está relacionado con la mitigación y ¿cómo se llama? Y compensación de los impactos, que fue una parte ahí que se enredó un poquito, nada más tratando de aclarar un poco eso.